En el oscuro inframundo de la Alemania nazi se desarrollaba una siniestra orquesta en celdas y cámaras subterráneas tenuemente iluminadas. Los directores de esta macabra actuación eran los hombres de la Geheime Staatspolizei, más conocidos como la Gestapo, la policía secreta del Estado de Hitler. Sus instrumentos no eran violines o violonchelos, sino una serie de técnicas de interrogatorio brutales diseñadas para extraer información, confesiones y, en última instancia, para quebrar el espíritu humano. Como Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, declaró escalofriantemente: «El mejor arma política es el arma del terror. La crueldad impone respeto. Los hombres pueden odiarnos, pero no pedimos su amor, solo pedimos su miedo». La Gestapo, oficialmente formada el 26 de abril de 1933 bajo el liderazgo de Hermann Göring, se convirtió rápidamente en la organización más temida del Tercer Reich. Con poderes ilimitados y operando fuera de los límites de la ley, eran la encarnación del terror nazi. En el corazón de sus operaciones estaban los métodos de interrogatorio que empujaban los límites de la resistencia humana y redefinían el concepto de crueldad. La infame Hausgefängnis, prisión de la casa, en la Prinz Albrecht Straße número 8 en Berlín, se convirtió en el epicentro de los interrogatorios de la Gestapo, su nombre mismo infundiendo miedo en los corazones de aquellos que lo escuchaban en susurros. Una de las técnicas favoritas de la Gestapo era la privación del sueño, un método que no dejaba cicatrices visibles pero devastaba la mente. Los prisioneros eran mantenidos despiertos durante días, con sus sentidos embotados y su agarre a la realidad se desvanecía con cada hora que pasaba. Hans Mommsen, un historiador alemán, describió los efectos. Las víctimas entraban en un estado de delirio, sus mentes se convertían en una niebla de alucinaciones y confusión. En un caso notorio, un miembro de la resistencia llamado Hans Scholl fue sometido a 72 horas de interrogatorio continuo, sus captores trabajando en turnos para mantener el asalto implacable a su conciencia. Sophie Scholl, la hermana de Hans y también miembro del grupo de resistencia La Rosa Blanca, recordó el estado de su hermano después de su interrogatorio. Parecía un cadáver andante, con los ojos hundidos y vacíos. La violencia física era una compañera constante en los interrogatorios de la Gestapo. Las palizas no solo eran comunes, eran una forma de arte, cuidadosamente calibradas para infligir el máximo dolor sin causar la muerte. Porras de goma, correas de cuero y varas de acero eran las herramientas preferidas. El SS Obersturmbannführer Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, era particularmente infame por su brutalidad. Una de sus víctimas, Lise Lesèvre, relató su calvario. Me rompió una vértebra y me arrancó las uñas de los pies con sus propias manos. El costo físico era inmenso, pero el impacto psicológico a menudo resultaba ser el más devastador. Otro superviviente, Max Hollweg, describió las secuelas de una paliza de la Gestapo. Apenas podía reconocerme en el espejo, pero fue el miedo a la siguiente paliza lo que realmente me quebró. Las descargas eléctricas añadían un elemento particularmente sádico al repertorio de la Gestapo. Se colocaban electrodos en partes sensibles del cuerpo, órganos reproductivos, pechos, dientes, y se aplicaban corrientes extenuantes. El dolor se describía como insoportable, una sensación de estar siendo quemado vivo desde adentro hacia afuera. En los sótanos de la calle Prinz Albrecht número 8, la sede de la Gestapo en Berlín, un prisionero recordó el constante zumbido de la electricidad y los gritos apagados que resonaban por los pasillos. Primo Levi, el químico y escritor judío italiano que sobrevivió a Auschwitz, escribió sobre tales torturas. Si esto es un hombre, entonces la humanidad ha perdido su significado. La tortura psicológica fue quizás el arma más insidiosa en el arsenal de la Gestapo. Se destacaban en manipular emociones, jugar con los miedos y destrozar la psique. Las ejecuciones simuladas eran una táctica favorita. Los prisioneros eran llevados a creer que su momento final había llegado, solo para que el gatillo hiciera clic en una cámara vacía. El alivio era momentáneo, ya que la amenaza de muerte permanecía siempre presente. Rudolf Diels, el primer jefe de la Gestapo, escribió en sus memorias:
La anticipación del dolor puede ser más efectiva que el dolor mismo. En un relato escalofriante, un luchador de la resistencia checa llamado Josef Robotka describió cómo fue sometido a múltiples ejecuciones simuladas a lo largo de una semana, creyendo cada vez que sería la última. La tortura con agua, una técnica antigua, encontró nueva vida en las celdas de la Gestapo. Los prisioneros eran sumergidos a la fuerza, sus pulmones ardiendo por aire, llevados al borde del ahogamiento solo para ser revividos y sometidos a la tortura nuevamente. En un relato escalofriante del campo de concentración de Dachau, un superviviente describió cómo un oficial de la Gestapo explicaba calmadamente el proceso. Te haremos beber agua hasta que no puedas más y luego bailaremos sobre tu vientre hinchado. Esta técnica, a menudo referida como ahogamiento simulado en tiempos modernos, fue perfeccionada por la Gestapo y más tarde adoptada por otros regímenes. Jean Moulin, un héroe de la resistencia francesa, fue sometido a esta tortura y a otras tan severas que apenas era reconocible cuando murió bajo la custodia de la Gestapo el 8 de julio de 1943. Los métodos de la Gestapo no se limitaban a tormentos físicos. Empleaban sofisticadas tácticas psicológicas, incluyendo la privación sensorial y el aislamiento. Los prisioneros eran mantenidos en total oscuridad o sometidos a luces cegadoras, privados de todo contacto humano durante períodos prolongados. El silencio o el ruido constante se convertían en una tortura en sí mismos. Un superviviente de la prisión de la Gestapo en Fuhlsbüttel, Hamburgo, recordó: «El aislamiento era enloquecedor. Empecé a olvidar quién era, dónde estaba. Mi único compañero era la voz en mi cabeza y hasta esa comenzó a sentirse como un enemigo». En la sede de la Gestapo en Varsovia, en la Aleja Sucha número 25, las celdas conocidas como tranvías eran tan pequeñas que los prisioneros no podían ni ponerse de pie ni acostarse, obligándolos a permanecer en una posición agachada durante días enteros. Los miembros de la familia no se libraban de la crueldad de la Gestapo. La amenaza de daño a seres queridos era una herramienta poderosa. En un caso notorio, los oficiales de la Gestapo en la Francia ocupada amenazaron con arrojar al bebé de un luchador de la resistencia desde una ventana, a menos que revelara información sobre sus compañeros. El impacto psicológico de tales amenazas era a menudo más efectivo que cualquier dolor físico infligido a los propios prisioneros. Odette Sansom, una espía británica capturada en Francia, fue informada de que sus hijos serían enviados a un campo de concentración si no cooperaba. Más tarde dijo: «Sabía que estaban seguros en Inglaterra, pero por un momento el miedo fue paralizante». La magnitud de las operaciones de la Gestapo era asombrosa. En su apogeo, la organización empleaba a un estimado de 32.000 agentes a tiempo completo, apoyados por casi 100.000 informantes a tiempo parcial. Solo en Berlín, se estima que más de 15.000 personas fueron interrogadas en la sede de la Gestapo entre 1933 y 1945. Los métodos empleados eran tan efectivos que muchos prisioneros se quebraban bajo el interrogatorio, lo que llevaba a más arrestos y a una red de miedo que se extendía por toda la sociedad. Como Hannah Arendt, la teórica política que acuñó la frase «la banalidad del mal», observó: «La triste verdad es que la mayoría del mal es cometido por personas que nunca toman la decisión de ser buenas o malas». La cámara de los horrores de Ravensbrück, los gritos silenciosos de los cobayas humanos. En las sombrías profundidades del sistema de campos de concentración de la Alemania nazi, Ravensbrück se erigió como un lúgubre monumento a la crueldad humana. Situado en los pintorescos bosques del norte de Alemania, a unos 90 kilómetros al norte de Berlín, este campo de mujeres se convirtió en el escenario de algunos de los experimentos médicos más horrendos realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Detrás de sus alambradas y bajo la atenta mirada de los guardias de las SS, mujeres de toda Europa fueron sometidas a torturas inimaginables en nombre de la pseudociencia y la ideología racial. Como dijo Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser verdaderamente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y actuar sin hacer preguntas. Ravensbrück, establecido el 15 de mayo de 1939, fue diseñado para albergar a 3.000 prisioneros,
pero para 1945 había aumentado a más de 45.000. Entre estas mujeres había prisioneras políticas, luchadoras de la resistencia, judías y romaníes, pero para algunas les esperaba un destino peor que la mera prisión. Se convertirían en sujetos involuntarios de una serie de brutales experimentos médicos que empujarían los límites de la resistencia humana y la ética médica. El primer comandante del campo, Günther Tamaschke, supervisó la construcción y organización inicial, preparando el terreno para los horrores por venir. El doctor Karl Gebhardt, médico personal de Hitler y oficial de alto rango de las SS, supervisó muchos de los experimentos en Ravensbrück. Su enfoque particular estaba en los fármacos sulfonamídicos y su efectividad en el tratamiento de heridas infectadas. Para probar esto, Gebhardt y su equipo infligieron deliberadamente heridas profundas e infectadas en las prisioneras, introduciendo a menudo virutas de madera, clavos oxidados y fragmentos de vidrio para simular heridas de batalla. Luego, las heridas eran tratadas con varios medicamentos sulfonamídicos, mientras que un grupo de control no recibía tratamiento alguno. La agonía de las víctimas era inconmensurable. Sus cuerpos se convertían en criaderos de infecciones mortales, mientras los médicos registraban fríamente sus observaciones. Estos experimentos comenzaron en agosto de 1942, tras el intento de asesinato de Reinhard Heydrich, ya que Gebhardt buscaba demostrar que los medicamentos sulfonamídicos podrían haber salvado la vida de Heydrich. Una sobreviviente, Wanda Połtawska, una luchadora de la resistencia polaca, relató su experiencia. Me cortaron la pierna hasta el hueso. El dolor era indescriptible, pero peor que el dolor era la impotencia, el saber que para ellos no éramos más que animales de laboratorio. Połtawska fue una de las 74 jóvenes polacas conocidas como las conejillas de Ravensbrück, llamadas así por la forma en que saltaban después de sus cirugías. Otra sobreviviente, Krystyna Chis-Wilgat, recordó: «Me operaron 6 veces, cortaban en el mismo lugar una y otra vez. Cada vez removían un pedazo de hueso, músculo o nervio y luego infectaban la herida». Pero los horrores no terminaron con los experimentos de heridas. Ravensbrück se hizo notorio por sus experimentos de regeneración de huesos, músculos y nervios. La doctora Herta Oberhäuser, una de las pocas doctoras involucradas en la experimentación humana nazi, jugó un papel significativo en estos crueles procedimientos. Huesos sanos eran removidos de las prisioneras sin anestesia, reemplazados con huesos artificialmente infectados o simplemente dejados como heridas abiertas. Músculos y nervios eran extirpados, dejando a las mujeres lisiadas y en constante dolor. Oberhäuser era conocida por su particular crueldad, a menudo inyectando a niños con dosis letales de medicamentos para observar sus muertes. Posteriormente afirmaría: «No pensé que, como mujer, estuviera haciendo algo malo». María Bielica, otra sobreviviente polaca, describió las secuelas. «Ya no éramos mujeres, éramos muñecas rotas, nuestros cuerpos mutilados más allá del reconocimiento. Cada movimiento era una agonía, cada día una lucha por sobrevivir. El trauma psicológico era tan profundo como las cicatrices físicas. Muchas mujeres, incapaces de soportar el dolor y la humillación, se quitaron la vida o suplicaron por la muerte». Elena Hegier, otra conejilla, recordó: «No se nos permitía hablar sobre las operaciones. Si lo hacíamos, éramos castigadas severamente. El secreto solo aumentaba nuestro terror». Quizás los experimentos más escalofriantes realizados en Ravensbrück fueron aquellos dirigidos a la esterilización masiva. En su búsqueda por la pureza racial, los nazis buscaban métodos eficientes para esterilizar a las poblaciones indeseables. El doctor Karl Klauberg, infame por su trabajo en Auschwitz, también realizó experimentos en Ravensbrück. Inyectaba sustancias cáusticas en los úteros de las mujeres sin anestesia, causando un dolor insoportable y llevando a menudo a infecciones graves, peritonitis y muerte. Estos experimentos comenzaron en 1942 y continuaron hasta la liberación del campo en 1945. Klauberg se jactaba de que podía esterilizar a 1000 mujeres en un día utilizando sus métodos. Una sobreviviente anónima testificó después de la guerra: «El dolor era tan intenso que perdí el conocimiento. Cuando desperté,
Sabía que nunca podría tener hijos. No solo me habían robado la salud, sino también mi futuro. El objetivo final de los nazis era desarrollar un método de esterilización que pudiera realizarse rápidamente y sin ser notado, potencialmente incluso en espacios públicos como salas de espera. El Dr. Horst Schumann también realizó experimentos de esterilización por rayos X en Ravensbrück, exponiendo los ovarios de las mujeres a altas dosis de radiación, causando quemaduras graves y lesiones internas. Es posible que nunca se conozca la magnitud completa de los experimentos en Ravensbrück. Muchos registros fueron destruidos a medida que la guerra llegaba a su fin, y muchas víctimas no sobrevivieron para contar sus historias. Sin embargo, se estima que al menos 300 mujeres fueron sometidas a los experimentos sulfonamídicos, y muchas más cayeron víctimas de otros crueles procedimientos. Los propios registros del campo, incompletos como son, indican que más de 130.000 mujeres de más de 40 países pasaron por Ravensbrück entre 1939 y 1945, con un estimado de entre 30.000 y 50.000 que perecieron dentro de sus muros. Stanislawa Leszczyńska, una partera polaca prisionera en Auschwitz, escribió: «El mayor crimen en Auschwitz era estar embarazada, un sentimiento que también resonaba en Ravensbrück. A medida que las noticias de las atrocidades en Ravensbrück comenzaron a emerger después de la guerra, el mundo se horrorizó. Los juicios de Nuremberg llevaron a algunos de los perpetradores ante la justicia, incluida Hertha Oberhäuser, quien fue sentenciada a 20 años de prisión, aunque solo cumplió 5. Karl Gebhardt fue ejecutado por sus crímenes el 2 de junio de 1948. Sin embargo, muchos de los médicos involucrados en estos experimentos escaparon al castigo. Algunos incluso continuaron sus carreras médicas después de la guerra. El doctor Hans Heffelmann, quien asistió en los experimentos sulfonamídicos, llegó a convertirse en un respetado pediatra en Alemania Occidental. En 1959 se estableció un sitio conmemorativo en Ravensbrück, asegurando que los sacrificios y sufrimientos de estas mujeres no fueran olvidados. Cada año, en el aniversario de la liberación del campo, 30 de abril de 1945, los sobrevivientes y sus familias se reúnen para recordar y advertir a las generaciones futuras sobre los peligros del poder desenfrenado y la deshumanización. La ciencia retorcida del Reich, dentro de los horribles experimentos médicos de los doctores nazis. En los rincones más oscuros de la historia humana, pocas atrocidades igualan la pura depravación de los experimentos médicos realizados por los doctores nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los médicos más notorios se encontraba Joseph Mengele, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de experimentación poco ética e inhumana. Conocido como el Ángel de la Muerte, el reinado de terror de Mengele en Auschwitz-Birkenau, desde 1943 hasta 1945, dejó una marca indeleble en los anales de la ética médica y las violaciones de los derechos humanos. Como el sobreviviente del Holocausto y premio Nobel Elie Wiesel comentó una vez: «Por los muertos y los vivos debemos dar testimonio». Los campos de concentración de la Alemania nazi se convirtieron en grotescos laboratorios donde los prisioneros fueron sometidos a horribles experimentos bajo el pretexto de la investigación científica. Auschwitz, el mayor y más infame de estos campos, fue escenario de algunas de las violaciones más atroces a la dignidad humana. Allí, Mengele y sus compañeros llevaron a cabo una amplia variedad de experimentos que llevaron los límites del sufrimiento humano a niveles inimaginables. El doctor Miklos Niisli, un prisionero judío húngaro que fue obligado a trabajar como patólogo de Mengele, proporcionó relatos escalofriantes de los experimentos en sus memorias. Auschwitz, testimonio de un médico, escribió: «Nunca he visto a un hombre morir tan rápidamente. En cuestión de segundos, el corazón dejó de latir». Una de las principales obsesiones de Mengele era el estudio de los gemelos. De los aproximadamente 3.000 gemelos que pasaron por Auschwitz, solo unos 200 sobrevivieron. La fascinación de Mengele por la manipulación genética lo llevó a realizar experimentos espeluznantes en estos hermanos. En un relato escalofriante, una sobreviviente llamada
Eva Moses Kor, describió cómo ella y su hermana gemela Miriam fueron inyectadas con sustancias desconocidas que causaron un dolor severo e hinchazón. Eva recordó: «Estaba temblando de miedo. Solo tenía 10 años y no sabía qué iba a pasarme». La familia Ovitz, un grupo de 7 enanos de Rumanía, también cayó víctima de la obsesión de Mengele. Fueron sometidos a exámenes dolorosos y humillantes, pruebas de sangre y radiografías, pero milagrosamente sobrevivieron a la guerra. Los experimentos con gemelos a menudo implicaban estudios comparativos. Un gemelo era utilizado como sujeto de control, mientras que el otro era sometido a diversos procedimientos. En algunos casos, se infectaba intencionalmente a un gemelo con una enfermedad para observar su progresión, mientras que el otro permanecía sin tratamiento. Si un gemelo moría, el otro a menudo era asesinado mediante inyección letal para realizar un examen post-mortem comparativo. Este desprecio insensible por la vida humana fue un sello distintivo de la experimentación médica nazi. Vera Alexander, una sobreviviente gemela, relató haber presenciado cómo Mengele cosía a 2 gemelos romaníes en un intento de crear gemelos siameses. Los niños murieron de gangrena después de 3 días de dolor insoportable. Más allá de los estudios con gemelos, los doctores nazis realizaron una amplia gama de otros horribles experimentos. En el campo de concentración de Dachau, el doctor Sigmund Rascher llevó a cabo los infames experimentos de hipotermia desde agosto de 1942 hasta mayo de 1943. Los prisioneros eran forzados a meterse en tanques de agua helada o se les dejaba sin ropa en temperaturas gélidas durante horas. El propósito era determinar los mejores métodos para revivir a los pilotos alemanes que se veían obligados a lanzarse en paracaídas en el gélido Mar del Norte. Las víctimas de estos experimentos a menudo morían de exposición o eran asesinadas para su disección. Rascher señaló en sus informes que las víctimas gritaban de dolor mientras sus cuerpos se congelaban. En un caso particularmente cruel, Rascher intentó supuestamente recalentar a los sujetos congelados colocándolos entre 2 mujeres desnudas, documentando el proceso en detalle. Los nazis también realizaron experimentos de gran altitud en Dachau, utilizando una cámara de baja presión para simular condiciones a altitudes extremas. Los prisioneros fueron sometidos a descompresiones rápidas, que a menudo resultaban en muertes excruciantes a medida que sus órganos internos se rompían. El doctor Hubertus Struhold, quien más tarde sería conocido como el padre de la medicina espacial en los Estados Unidos, fue implicado en estos experimentos, aunque negó su participación directa. Un sobreviviente, Anton Pacholeg, describió las escenas horribles. Algunos experimentos daban a los hombres tanta presión en sus cabezas que se volvían locos y se arrancaban el cabello en un intento de aliviar la presión. En Buchenwald, el doctor Erwin Ding Schuller realizó pruebas de vacunas para el tifus, la fiebre amarilla y otras enfermedades. Los prisioneros eran infectados deliberadamente con estas enfermedades y luego se les administraban vacunas experimentales. Muchos murieron por las enfermedades o sufrieron efectos secundarios severos de los tratamientos no probados. En una serie de experimentos particularmente horribles, el doctor August Hirt, en la Universidad de Estrasburgo, reunió a un grupo de 86 prisioneros judíos con el propósito de crear un museo anatómico de tipos raciales. Estas personas fueron asesinadas en cámaras de gas y sus esqueletos fueron preparados para su exhibición. La colección fue descubierta después de la guerra y los restos finalmente recibieron un entierro adecuado en 1951. La magnitud de estas atrocidades es difícil de comprender. Se estima que más de 7.000 prisioneros fueron sometidos a estos experimentos en varios campos, con una tasa de mortalidad superior al 70%. Los sobrevivientes a menudo enfrentaron traumas físicos y psicológicos de por vida. Lucia Heilmann, una sobreviviente de Auschwitz, dijo una vez: «Los experimentos nunca realmente terminaron para nosotros. Los llevamos en nuestros cuerpos y mentes para siempre». El doctor Leo Alexander, un asesor médico en los juicios de Nuremberg, resumió acertadamente el horror. «La ciencia es algo hermoso si uno no tiene que ganarse la vida con ella. Uno puede dejarla en cualquier momento si su sentido moral se ofende».
La revelación de estos experimentos en los juicios de Nuremberg en 1945 a 1946 conmocionó al mundo y llevó al desarrollo del Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos para la experimentación humana. A pesar de esto, muchos doctores nazis escaparon de la justicia. El mismo Mengele huyó a América del Sur, donde evadió la captura hasta su muerte en 1979. Vivió bajo varios alias en Argentina, Paraguay y Brasil, continuando con sus ideologías racistas hasta que se ahogó mientras nadaba frente a la costa brasileña. El legado de estos experimentos sigue proyectando una larga sombra sobre la ética médica. Mientras algunos argumentan que los datos obtenidos deberían usarse para avanzar en el conocimiento médico, otros sostienen que usar dicha información obtenida de manera poco ética sería una violación adicional de la dignidad de las víctimas. Este debate subraya las complejas preguntas morales que surgen de uno de los capítulos más oscuros de la historia. El doctor Robert Pozos, quien consideró usar los datos de hipotermia nazis en su propia investigación, finalmente decidió no hacerlo, afirmando: «No quiero tener que usar los datos nazis, pero no hay otros y no habrá otros en un mundo ético». Las fábricas silenciosas de la muerte, ingeniería del genocidio en las cámaras de gas nazis. En los anales de la historia humana, pocos capítulos son tan oscuros y desgarradores como el asesinato en masa sistemático llevado a cabo en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de este genocidio a escala industrial estaban las cámaras de gas, sombríos monumentos a la crueldad y eficiencia humanas al servicio de un mal indescriptible. Como escribió Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz en sus memorias, Si esto es un hombre: somos esclavos, privados de todo derecho, expuestos a todo insulto, condenados a muerte segura, pero todavía poseemos un poder y debemos defenderlo con todas nuestras fuerzas porque es el último, el poder de negar nuestro consentimiento. El desarrollo de las cámaras de gas como método de ejecución en masa fue una progresión escalofriante que comenzó en los primeros días del régimen nazi. Inicialmente, el régimen experimentó con el envenenamiento por monóxido de carbono en camiones, un método utilizado en el programa de asesinatos T-4 dirigido a personas discapacitadas. Este programa, iniciado en octubre de 1939, cobró la vida de más de 70.000 personas consideradas indignas de vivir por el régimen nazi. El primer camión de gas fue desarrollado en 1940 por Harry Wentrit, un empleado de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA. Estos camiones se utilizaron por primera vez en el campo de concentración de Soldau, en Prusia Oriental, y más tarde en el campo de exterminio de Chełmno, en la Polonia ocupada, donde cobraron la vida de aproximadamente 152.000 personas entre diciembre de 1941 y marzo de 1943. Auschwitz-Birkenau, quizás el más infame de los campos de la muerte nazis, se convirtió en el epicentro de esta letal innovación. Establecido en 1940 en la Polonia ocupada, Auschwitz evolucionó de un campo de concentración a un vasto complejo dedicado al exterminio. Las primeras pruebas experimentales de gaseamiento en Auschwitz tuvieron lugar en septiembre de 1941, utilizando Zyklon B, un pesticida a base de cianuro. Las víctimas fueron 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 prisioneros polacos, considerados demasiado enfermos para trabajar. Este horrendo experimento tuvo lugar en el sótano del bloque 11, conocido como el bloque de la muerte, donde los prisioneros también fueron sometidos a otras formas de tortura y ejecución. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz desde 1940 hasta 1943, testificó más tarde en su juicio. El gaseo se llevó a cabo en las celdas de detención del bloque 11. Protegido por una máscara de gas, yo mismo observé la matanza. En las celdas abarrotadas, la muerte llegó instantáneamente en el momento en que se arrojó el Zyklon B, un grito breve, casi ahogado, y todo terminó. Höss, quien supervisó el asesinato de más de 1 millón de personas, escribiría más tarde en sus memorias: «Quiero enfatizar que personalmente nunca odié a los judíos. Se ordenó su exterminio y tuve que llevarlo a cabo.
Sus palabras ejemplifican lo que Hannah Arendt más tarde denominaría la banalidad del mal. El éxito de estos primeros experimentos llevó a la construcción de cámaras de gas diseñadas específicamente para este propósito. Para 1942, 2 casas de campo cerca de Birkenau habían sido convertidas en cámaras de gas, conocidas como la Casita Roja y la Casita Blanca, o búnkeres 1 y 2. Pero la maquinaria de muerte nazi exigía más. La primera de ellas, el Búnker 1 o la Casita Roja, comenzó a operar en marzo de 1942. Contenía 2 cámaras de gas que podían albergar un total de unas 800 personas. El Búnker 2, la Casita Blanca, era más grande y comenzó a operar en junio de 1942. Contenía 4 cámaras de gas y podía albergar hasta 1.200 víctimas a la vez. En 1943 se completaron 4 grandes complejos de cámaras de gas y crematorios en Birkenau. Cada uno era una maravilla de ingeniería genocida diseñado para procesar miles de víctimas diariamente. Los crematorios 2 y 3 tenían vestuarios y cámaras de gas subterráneos que podían albergar hasta 2.500 personas, mientras que los más pequeños, crematorios 4 y 5, podían manejar aproximadamente 1.500 víctimas a la vez. Estas instalaciones fueron diseñadas por Karl Bischoff y construidas por la empresa de ingeniería alemana Topf und Söhne. El eslogan de la compañía, siempre encantados de servirle, adquirió una grotesca ironía a la luz de su contribución al asesinato en masa. La logística del asesinato en masa fue meticulosamente planificada. Los trenes llegaban a la Judenrampe, rampa judía, donde los médicos de las SS realizaban selecciones, decidiendo quién sería enviado inmediatamente a las cámaras de gas y quién sería mantenido con vida para trabajos forzados. El doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, era uno de los médicos que realizaba estas selecciones con regularidad. Aquellos seleccionados para la muerte inmediata, a menudo ancianos, mujeres con niños y enfermos, eran informados de que iban a las instalaciones de duchas y desinfección por su salud y seguridad. Para mantener esta ilusión, las cámaras de gas estaban equipadas con falsas duchas y carteles en varios idiomas proclamaban hacia el área de desinfección. Los Sonderkommandos, prisioneros judíos forzados a trabajar en las cámaras de gas y crematorios, ayudaban a mantener la ilusión, a veces diciendo a los recién llegados que recordaran dónde dejaban sus pertenencias para recuperarlas más tarde. Philip Müller, un judío eslovaco que sobrevivió como Sonderkommando, relató más tarde: a aquellos que estaban a punto de morir no les decíamos nada, no podíamos, simplemente no podíamos soportar aumentar su miedo y angustia. Las memorias de Müller, Auschwitz, testimonio de un superviviente, proporcionan uno de los relatos más detallados del funcionamiento interno de la maquinaria de muerte en Auschwitz. Una vez que las víctimas estaban dentro, las puertas se sellaban y el personal de las SS arrojaba pellets de Zyklon B a través de aberturas en el techo o la pared. El gas cianuro de hidrógeno se liberaba a medida que los pellets interactuaban con el aire, matando a todos dentro en unos 20 minutos. Los Sonderkommandos tenían entonces la espantosa tarea de retirar los cuerpos, extraer dientes de oro y cremar los restos. Un Sonderkommando, Salmen Gradowski, logró enterrar un manuscrito detallando sus experiencias. En él escribió: «Querido descubridor, busca por todas partes, en cada centímetro de tierra. Se encuentran enterradas toneladas de documentos, los míos y los de otras personas, que arrojarán luz sobre todo lo que sucedió aquí. También se encuentran enterradas grandes cantidades de dientes. Fuimos nosotros, los Sonderkommandos, quienes los esparcimos deliberadamente por todo el terreno, tantos como pudimos, para que el mundo encontrara rastros materiales de los millones de personas asesinadas. La magnitud del asesinato fue sin precedentes. En el apogeo de las deportaciones, en 1944, hasta 6.000 judíos por día eran gaseados en Auschwitz-Birkenau. Durante la Acción Hungría, en el verano de 1944, este número a veces alcanzaba los 12.000 diarios. En solo 56 días, desde el 14 de mayo hasta el 9 de julio de 1944, más de 420.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz y la mayoría fueron asesinados al llegar.
Los crematorios trabajaban sin descanso y cuando no podían mantenerse al ritmo, los cuerpos se quemaban en fosas abiertas. Las llamas de estas fosas podían verse a kilómetros de distancia y el hedor de carne quemada impregnaba el aire. La eficiencia de las cámaras de gas permitió a los nazis asesinar aproximadamente a 6 millones de judíos, junto con millones de otros, incluidos romaníes, sinti, homosexuales y prisioneros políticos. Solo en Auschwitz se estima que perecieron 1.100.000 personas, aproximadamente el 90% de ellas judías. Yehuda Bacon, un artista judío checo que sobrevivió a Auschwitz cuando era adolescente, dijo más tarde: «Como niño de 14 años, viví durante un año entero en la rampa donde se realizaban las selecciones. Durante mucho tiempo no vi más que cenizas. Pero la esperanza de una nueva vida te da fuerzas». El desarrollo y uso de cámaras de gas no se limitó a Auschwitz. Otros campos de exterminio como Treblinka, Belzec y Sobibor también emplearon cámaras de gas, aunque éstas utilizaban monóxido de carbono de los gases de escape de motores en lugar de Zyklon B. En Majdanek se usaron ambos métodos. Treblinka, operativo desde el 23 de julio de 1942 hasta el 19 de octubre de 1943, vio el asesinato de aproximadamente 700.000 a 900.000 judíos. Las cámaras de gas en Treblinka estaban diseñadas para parecer duchas, con azulejos y accesorios de plomería. Samuel Willenberg, uno de los 67 sobrevivientes conocidos de Treblinka, recordó: «Las cámaras de gas no eran grandes, de unos 5 por 5 metros. Podían albergar entre 200 a 300 personas. Todo el proceso de llenar la cámara de gas tomaba unos 15 minutos. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a finales de 1944, los nazis intentaron ocultar las pruebas de sus crímenes. Las cámaras de gas y crematorios fueron desmantelados o volados, y las fosas comunes fueron exhumadas y los cuerpos quemados. Sin embargo, la magnitud de las atrocidades hizo imposible su completa ocultación. En un desesperado intento por destruir pruebas, las SS volaron los crematorios en Auschwitz-Birkenau en enero de 1945, apenas unos días antes de la liberación del campo. Cuando las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron pruebas contundentes de los horrores que habían tenido lugar. Primo Levi, un sobreviviente judío italiano de Auschwitz, escribió: «Una sola Anne Frank nos conmueve más que las innumerables otras que sufrieron como ella, pero cuyos rostros han permanecido en las sombras. Tal vez sea mejor así. Si fuéramos capaces de asimilar todo el sufrimiento de todas esas personas, no podríamos vivir». Las obras de Levi, incluidas Si esto es un hombre, y Los hundidos y los salvados, son consideradas entre los testimonios más importantes del Holocausto. Huellas de desesperación, el brutal legado de las marchas de la muerte nazis. Cuando la marea de la Segunda Guerra Mundial se volvió en contra de la Alemania nazi a finales de 1944 y a principios de 1945, surgió un nuevo horror del desmoronado Tercer Reich. Con las fuerzas aliadas avanzando desde el este y el oeste, el régimen nazi emprendió una serie de operaciones desesperadas y crueles conocidas como las Marchas de la Muerte. Estas evacuaciones forzadas de campos de concentración y sitios de trabajo se convertirían en el capítulo final del Holocausto, un último y asesino suspiro de un régimen moribundo. Como Elie Wiesel, premio Nobel y sobreviviente del Holocausto, escribiría más tarde: «Porque al final todo se trata de la memoria, sus fuentes y su magnitud, y por supuesto sus consecuencias». Las marchas de la muerte comenzaron en serio en enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban al complejo de Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada. El 17 de enero, en los profundos inviernos polacos, los guardias de las SS obligaron a casi 60.000 prisioneros a marchar hacia el oeste. Yehuda Bacon, un sobreviviente judío checo que tenía solo 15 años en ese momento, recordó más tarde: «Marchamos en la nieve. A aquellos que no podían caminar les disparaban. Los guardias de las SS no tenían piedad». Esta marcha, conocida como la Marcha de la Muerte de Auschwitz,
cobraría miles de vidas antes de llegar a Wodzisław Śląski, a unos 63 kilómetros de distancia, donde los sobrevivientes fueron cargados en trenes de carga con destino a otros campos de concentración en territorio controlado por los alemanes. La escena en Auschwitz se replicaría en toda la Europa ocupada mientras el imperio nazi se contraía. Desde campos importantes como Buchenwald y Dachau hasta subcampos más pequeños y sitios de trabajo, los prisioneros fueron obligados a marchar durante días o incluso semanas con poca comida, ropa inadecuada y bajo la amenaza constante de ejecución. El campo de concentración de Flossenbürg, ubicado en Baviera, fue evacuado el 20 de abril de 1945, obligando a más de 22.000 prisioneros a marchar hacia el sur. Entre estos prisioneros se encontraba el teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien había sido ejecutado solo unos días antes de la evacuación, pero cuyo legado inspiraría a muchos. El propósito declarado de estas marchas variaba. En algunos casos, los nazis buscaban evitar que los prisioneros cayeran en manos aliadas y potencialmente testificaran sobre las atrocidades que habían sufrido. En otros casos, particularmente para los trabajadores calificados, el objetivo era trasladar a los prisioneros a fábricas y campos más profundos dentro de Alemania para continuar apoyando el esfuerzo bélico. Sin embargo, para muchos funcionarios nazis, las marchas sirvieron como una última oportunidad para implementar la solución final y eliminar a tantos prisioneros como fuera posible. El SS Obergruppenführer Oswald Pohl, jefe de la Oficina Principal de Economía y Administración de las SS, emitió una orden el 25 de enero de 1945 que decía: «La evacuación de judíos hacia la retaguardia está fuera de discusión. Los judíos deben ser obligados a marchar a pie». Elie Wiesel, quien sobrevivió a la marcha de la muerte desde Buna hasta Buchenwald, describió el tortuoso viaje en sus memorias La noche. Oscuridad total. Cada pocos metros, hombres de las SS, ametralladoras listas. Si alguien se debilitaba, un disparo lo acababa. Éramos amos de la naturaleza, amos del mundo. Habíamos trascendido todo, la muerte, la fatiga, nuestras necesidades naturales. Éramos más fuertes que el frío y el hambre, más fuertes que las armas y el deseo de morir. El grupo de Wiesel marchó más de 50 millas en el frío amargo antes de ser transportados en vagones de ganado abiertos hasta Buchenwald. Las condiciones durante estas marchas eran más allá de inhumanas. Los prisioneros, ya debilitados por años de abusos y desnutrición, fueron obligados a caminar hasta 20 millas al día en temperaturas heladas. Muchos solo llevaban delgados uniformes a rayas y zuecos de madera, totalmente inadecuados para las duras condiciones invernales. La comida era escasa o inexistente y el agua a menudo se obtenía comiendo nieve. Aquellos que se quedaban atrás o intentaban escapar eran sumariamente fusilados. Gerda Weissmann-Klein, una sobreviviente de una marcha de la muerte de 350 millas desde Grünberg, en Silesia, hasta Bolary, en Checoslovaquia, escribió más tarde en sus memorias: «Todo menos mi vida. El camino estaba cubierto de cadáveres. Quien se detenía, quien no podía continuar, era fusilado». Una de las marchas de la muerte más notorias se originó en el campo de concentración de Stutów, cerca de Danzig, ahora Gdańsk, Polonia. El 25 de enero de 1945, aproximadamente 50.000 prisioneros fueron obligados a marchar hacia el oeste en varias columnas. La marcha se dividió en dos rutas, una a lo largo de la costa del Báltico y la otra hacia el sur. Hela Adler, una sobreviviente de esta marcha, recordó: «Caminamos y caminamos. La nieve estaba roja de sangre por nuestros pies. Para cuando las fuerzas soviéticas liberaron a los sobrevivientes en marzo, se estima que 25.000 habían muerto por agotamiento, exposición o ejecución. Las playas cercanas a Palmniken se convirtieron en el sitio de una masacre cuando alrededor de 3.000 prisioneros de Stutthof fueron arrojados al mar Báltico y fusilados». Otro relato angustioso proviene de la evacuación de Buchenwald en abril de 1945. A medida que las fuerzas estadounidenses se acercaban, las SS comenzaron a marchar a miles de prisioneros hacia Dachau. El testigo Louis Gross testificó más tarde: «De 5.000 que partieron, 2.000 fueron fusilados o murieron en el camino.
Vi a los guardias de las SS aplastar los cráneos de los prisioneros que ya no podían caminar. Entre los prisioneros en esta marcha se encontraba Maurice Halbwachs, el renombrado sociólogo francés, quien murió en el trayecto. Su alumno, Jorge Semprún, quien sobrevivió, escribiría más tarde sobre los últimos momentos de Halbwachs en su libro La escritura o la vida. La brutalidad de los guardias a menudo alcanzó niveles sádicos. Los relatos de los sobrevivientes cuentan cómo los prisioneros eran obligados a cantar mientras marchaban, a correr para el entretenimiento de sus captores y cómo se realizaban asesinatos aleatorios para infundir terror. En un incidente particularmente cruel durante la evacuación de Mauthausen, los prisioneros fueron obligados a marchar en círculos durante días y aquellos que colapsaban de agotamiento eran fusilados en el acto. Stanisław Grzesiuk, un sobreviviente polaco, describió en sus memorias cómo los guardias de las SS hacían apuestas sobre cuál prisionero exhausto caería a continuación, solo para dispararles cuando lo hacían. No todos los alemanes participaron voluntariamente en este último acto de barbarie. Hay relatos de civiles alemanes que, con gran riesgo personal, ofrecían comida o refugio a los marchantes. En la ciudad de Gardelegen, sin embargo, ocurrió una masacre horrenda cuando los funcionarios nazis locales, temiendo la llegada de las fuerzas estadounidenses, encerraron a más de 1000 prisioneros en un granero y lo incendiaron, quemándolos vivos. Cuando las tropas estadounidenses llegaron el 15 de abril de 1945, encontraron los restos aún humeantes y obligaron a los ciudadanos locales a enterrar a los muertos y erigir un monumento. El número exacto de muertes durante las marchas es difícil de determinar, pero las estimaciones varían entre 250.000 y 375.000. Estas cifras representan no solo estadísticas, sino tragedias humanas individuales. Cada una vida truncada en los últimos y desesperados estertores del régimen nazi. El historiador del Holocausto Daniel Blattman señala en su libro Las marchas de la muerte, la fase final del genocidio nazi, que estas marchas representaron un crimen final y sin sentido del régimen nazi. Es notable que, en medio del horror y la desesperación, hubo actos de resistencia y heroísmo. En varios casos, los prisioneros lograron superar a sus guardias y escapar. Durante una marcha desde el campo de concentración de Flossenbürg, un grupo de prisioneros, liderados por el luchador de la resistencia polaca Mieczysław Moczar, organizó un levantamiento, liberándose con éxito a ellos mismos y a varios cientos más. En otro caso, cerca de la ciudad de Nammering, los prisioneros superaron a sus guardias y huyeron al bosque circundante, siendo ayudados por agricultores locales que los escondieron hasta que llegaron las fuerzas estadounidenses. Las marchas de la muerte también produjeron héroes improbables. Gertrud Steinl, una mujer alemana que trabajaba como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, eligió la compasión sobre la crueldad durante una marcha de la muerte en marzo de 1945. Permitió que una joven judía escapara y le proporcionó ropa de civil, un acto por el cual Steinl fue reconocida más tarde como justa entre las naciones por Yad Vashem en 1979. Del mismo modo, Karl Plage, un oficial del ejército alemán, salvó a cientos de judíos en Vilna y luego les advirtió que se escondieran antes de una última marcha de la muerte, lo que permitió que muchos sobrevivieran. Para muchos sobrevivientes, el recuerdo de las marchas de la muerte permaneció como una presencia inquietante mucho después de la guerra. Primo Levi, el químico y escritor judío italiano, describió el impacto duradero en su libro Los hundidos y los salvados. Los que sobrevivimos a los campos no somos verdaderos testigos. Somos aquellos que, mediante la prevaricación, la habilidad o la suerte, nunca tocamos fondo. Aquellos que lo hicieron y que vieron el rostro de la gorgona no han regresado para contarlo o han regresado mudos. El mismo Levi sobrevivió a una marcha de la muerte desde Auschwitz, una experiencia que relató en su libro Si esto es un hombre. Cuando las fuerzas aliadas finalmente superaron las marchas, se enfrentaron a escenas de horror inimaginable. El soldado estadounidense Jim Martin, que participó en la liberación de una marcha cerca de Wöbelin, recordó más tarde: «Vi una pila de cadáveres, todos con los uniformes a rayas, estaban apilados como leña.
es una imagen que nunca me ha abandonado. El general Dwight D. Eisenhower, al visitar un campo liberado, escribió: «Hice la visita deliberadamente para estar en posición de dar testimonio de primera mano de estas cosas si alguna vez, en el futuro, surge la tendencia de acusar estas alegaciones simplemente como propaganda». Las marchas de la muerte se erigen como un último terrible testamento del compromiso inquebrantable del régimen nazi con el genocidio, incluso ante la derrota segura. Sirven como un recordatorio sombrío de las profundidades de la crueldad humana y la resistencia de aquellos que la soportaron. Como dijo una vez Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis y sobreviviente del Holocausto, para que el mal prospere, solo se requiere que los hombres buenos no hagan nada. Mientras nos adentramos en los rincones más oscuros de la historia humana, hemos desenterrado las aterradoras profundidades de la crueldad nazi, desde los experimentos de pesadilla de Josef Mengele en Auschwitz hasta las escalofriantes torturas de celdas frías en Dachau. La brutalidad del régimen nazi no conoció límites. Estas atrocidades, cometidas entre 1933 y 1945, sirven como un recordatorio aleccionador de la capacidad humana para el mal. Sin embargo, incluso en la hora más oscura de la humanidad, las brasas del coraje continuaron brillando. Sobrevivientes como Svea Jaroni y Simone Weil se levantaron de las cenizas para convertirse en voces del cambio. Su espíritu indomable se captura en las palabras inquietantes de Primo Levi: «Los que sobrevivimos a los campos no somos verdaderos testigos. Somos aquellos que, mediante la prevaricación, la habilidad o la suerte, nunca tocamos fondo». Al cerrar este capítulo de nuestra exploración, llevemos adelante el peso de este conocimiento, que alimente nuestro compromiso con la vigilancia, la compasión y la defensa inquebrantable de la dignidad humana. Hasta la próxima vez, recuerde, el pasado susurra lecciones que nunca debemos ignorar.